Hola, buenas noches, mis amados hermanos venezolanos y de cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. Este es un privilegio nuevamente poder estar en este momento junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Doy gracias por las oraciones, por las intercesiones, especialmente las que hacen antes de pasar a dar el mensaje. Para mí me llenan de aliento. Le pido a Dios que me guíe en esta hora, que tome el control de mi mente, de mi corazón, que no traiga una palabra que realmente salga de mis deseos, de mis conocimientos humanos, sino que el Señor me tome ahora espíritu, alma y cuerpo y me haga hablar ahora una palabra que tenga revelación divina, que traiga eternidad y que les haga prosperar el espíritu. Realmente tengo una carga en mí de poder ayudar a los hermanos a que realmente puedan crecer espiritualmente. Generalmente todos mis mensajes están enfocados en un crecimiento espiritual. ¿Por qué hago esto? Porque lo que uno desea para los demás es lo que recibe. Y bueno, si a mí me predican la palabra, realmente yo quiero que me hablen de algo que me dé crecimiento espiritual, no que me hablen de una prosperidad física, una prosperidad material, porque sé que en realidad la prosperidad física o material que me pueden dar, si no está fundamentado en una palabra de Dios, va a terminar siendo un engaño del diablo para mi vida y me va a terminar arrastrando al lago de fuego. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con qué disposición nosotros venimos a conocer al Señor. Cuando venimos a la iglesia es para entregarnos por completo, para conocer la verdad tal cual es, porque si nos resistimos a conocer a esa misma verdad es después la que nos destruye. ¿Mm? O nos paramos sobre la roca, como dice la Biblia, o esa roca nos va a aplastar. Entonces es muy importante el conocimiento que tengamos en el corazón acerca del Señor Jesucristo. Y para eso es importante venir realmente delante de Él con todo el deseo de conocer la verdad, sea lo más dura que sea, no importa, pero la quiero entender, la quiero comprender y la quiero vivir, porque sé que la palabra del Señor es vida y vida en abundancia. Así que hermanos, hoy voy a tocar un tema bastante especial, sumamente importante, porque está relacionado justamente con todo esto que estamos pasando ahora de tener que estar luchando con el enemigo para poder salir del pecado, agradar al Señor Jesús y poder ir a compartir el reino eterno con Él. Entonces quiero que vayamos a un versículo sumamente importante, el cual soy muy reiterativo porque para mí, cuando se me reveló, me transformó completamente la vida. Realmente doy gracias a Dios por la revelación que me hizo tener de este versículo, porque mi vida con el Señor cambió rotundamente. Hay un antes y un después de la revelación de este versículo. Y está en Marcos 12:29. Marcos 12:29. Los hermanos que continuamente se conectan en este horario de reunión, cuando el Señor me da este privilegio de predicar, sabrán que lo he tocado muchísimas veces este tema y lo seguiré tocando. Realmente, si fuera por mí, empezaría todos los mensajes fundamentados en este versículo. Dice Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Realmente, hermanos, una maravilla lo que este versículo revela. Por algo es el primero de todos. Según la revelación que uno tenga de este mandamiento, es que va a poder entender con mayor comprensión todos los demás. Acá la palabra es muy clara, dicha directamente por el Hijo de Dios. El Señor uno es. Y bueno, así también lo revela el Génesis en el primer versículo. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Hay un único Dios, lo que significa que hay un solo pensamiento que gobierna este universo, hay un solo espíritu que realmente tiene vida, hay un solo lenguaje que solamente proviene de Él. Él es la plenitud de todo, Él lo llena todo en todos. Entonces, esto es fundamental para no engañarnos, no confundirnos y pensar que Dios es una cosa y que el diablo es otra cosa totalmente diferente, que el bien le pertenece a Dios y que el mal le pertenece al diablo. Tenemos que tener
cuidado de no caer en esa confusión, porque desde el momento que podemos entender que Dios es el único creador de todo, eso significa que cualquier ser que esté existiendo en este momento en el universo es porque tiene dependencia total de Él, es porque Él le dio parte de su espíritu para que pueda existir. Entonces, esto es muy importante y especialmente para el mensaje de hoy. Entonces, yo quiero ir ahora a Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15. Dice lo siguiente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, no cabe la menor duda de que Lucero era un ser creado. Si no, Dios no sería el único Dios. Jesucristo nos hubiese mentido en la palabra. El Señor uno es. No sería así. Entonces, desde el momento que leemos acá que Luciel, Lucero, era un ser creado, la palabra de Dios se cumple perfectamente. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Dios lo había hecho con la esencia del bien. Dios lo hizo a través de la luz. Por eso, cuando Dios empezó a llenar las cosas y a ordenarlas, fue después que dijo, sea la luz. Antes lo que había hecho Dios estaba desordenado y vacío, pero Dios lo hizo con un propósito. Lo estuvimos viendo la semana pasada, que Dios hizo todo al comienzo con la esencia del bien y el mal, con un propósito que ahora lo vamos a poder entender un poco mejor. Por eso es bueno que vayan escudriñando y meditando en los mensajes que se van dando, porque uno le va a dar más revelación para que pueda entender el otro, como pasa en la escuela, como pasa en la facultad o como pasa en cualquier lugar donde se va a estudiar. Se empieza por algo básico y se va aumentando en el conocimiento, pero si eso básico no tiene un buen fundamento, después se distorsiona todo y se llena de confusión, se llena de dudas y al final se termina comprendiendo mal lo que uno en realidad fue a estudiar. Entonces, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces acá vemos otra cosa importante, que el Señor nos dio libre albedrío. Por más que el Señor nos hizo con su esencia del bien, la posibilidad de hacer lo malo también estaba dentro de nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora sigue diciendo, a causa, escuche, a causa, porque poco se habla acerca de por qué Lucero se degeneró tanto. Y muchos interpretan que Lucero tenía una relación muy profunda con la alabanza. Pero si usted va a buscar con profundidad en las escrituras, no va a encontrar mucho que Lucero tuviera esa conexión especial con la alabanza. Se dice que sí, que cuando Lucero fue creado, Dios preparó una fiesta y hubo tamboriles y hubieron instrumentos de música, pero tenemos que tener cuidado de asociar con eso de que Lucero tenía el gobierno o dirigía la alabanza del cielo. Acá está diciendo realmente cuál era la función que Lucero tenía en el cielo y por qué realmente se distorsionó. Dice, a causa, escuchen bien, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea que esto fue realmente lo que lo hizo pecar a Lucero. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Mire que acá está dando todas las causas que llevaron a Lucero a caer en el autoengaño de creerse Dios, pero en ningún momento acá está hablando de ningún tipo de alabanza, ni ningún tipo de adoración. Acá está hablando de un ángel que se encargaba de manejar las finanzas del reino de Dios. Se enalteció tu corazón. No solamente está hablando que la caída de Lucero fue por contrataciones que hizo con iniquidad, sino que también lo que llevó a Lucero a caer fue
con el esplendor que el Señor lo había creado. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. O sea, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, escuche, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, acá está sumamente claro. ¿M? Y en la iglesia, tristemente, se habla muy poco acerca de este tema. ¿Qué fue lo que lo corrompió a Lucero? ¿Y qué fue lo que hizo para lograr que una tercera parte de los ángeles entraran en sus corrupciones y se volvieran en contra de Dios? Por eso, hermanos, presten atención y por eso la importancia de entender el primer mandamiento de todos. Porque desde el momento que Dios es uno solo, eso significa que todo lo que hay en el universo le pertenece a Dios. Es el único creador y el dueño absoluto de todo lo que existe. Por eso el Señor nos hizo al principio con la esencia buena y cuando nosotros teníamos la esencia buena, su personalidad, la cual a Él le agrada, el Señor nos dio libertad para que nosotros pudiéramos hacer lo que quisiéramos con sus bienes. De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque de ese día morirás, porque ya en ese momento, ahí sí, Lucero ya se había transformado en un disipador, en un traidor, y había manifestado en el universo la maldad que Dios nunca quiso que conociéramos de él. Pero la maldad le pertenece a Dios, no es de Lucero. Lucero sacó a luz algo que Dios no quería que nosotros conociéramos, porque eso iba a romper toda la armonía de los espíritus. Entonces, prestemos atención, porque claro, Lucero se autoengañó y pensó que se podía poner en el lugar de Dios. Entonces, para ponerse alguien en el, ya directamente para ponerse en el lugar de rey, para que alguien sea rey, y tiene que tener riquezas, tiene que tener un poderío, tiene que tener una fuerza económica. Entonces, Lucero, ya cuando deseó ponerse en el lugar de Dios, cuando se vio tan majestuoso, tan esplendoroso, tan hermoso, y quiso ponerse en el lugar de Dios, y lo que tuvo que hacer es adquirir riquezas. Y si todas las riquezas le pertenecen a Dios, evidentemente, si quería tener riquezas, tenía que apoderarse de las riquezas que eran de Dios. No tenía otra forma de volverse rico, de volverse poderoso, para poder manifestarse como Dios si no tiene riquezas. Y esos hermanos, exactamente por eso tenemos que ir estudiando todas estas cosas, porque todo esto nos va trayendo luz para lo que va a pasar en los últimos tiempos. Porque piensan que van a hacer un gobierno mundial y ese gobierno mundial se va a encargar de manejar todas las riquezas con un solo gobierno. Y claro, porque el anticristo para hacerse Dios y tiene que tener suficientes riquezas como para darle a todos los seres del mundo la parte que él va a considerar que es bueno darle y porque se postró, porque se dejó poner la marca y porque lo adoró. Que este es el cierre de lo que va a ser el mayordomo infiel ahora. O sea, justamente esto que estoy hablando yo es el comienzo. Hoy no me va a dar el tiempo para hablar todo hasta llegar hasta el cierre, pero usted tiene que entender de dónde procede, de dónde nace ese deseo final donde surge el anticristo, se hace pasar por Dios y exige que se pongan la marca y lo adoren para poder seguir participando del reino financiero de él, porque si no, no vamos a poder comprar ni vender. Entonces, cuidado porque ahí este lucero está cerrando su propósito para quedarse con todos los seres humanos que realmente no tienen conocimiento, que todo se trata de Dios
y por lo tanto que si todo se trata de Dios, todo le pertenece a Dios. Entonces espero que me vayan entendiendo lo que estoy diciendo porque va a ser sumamente importante. Entonces, volvemos a lo que estaba diciendo. Lucero, para volverse Dios, necesitaba adquirir riquezas. Y como Dios es el único dueño de todo, tenía que apoderarse de alguna manera de las riquezas de Dios. ¿Para qué? Para que después lo pudieran seguir y lo pudieran adorar. Ahora, tenemos que tener claro que Lucero al principio era perfecto en todos sus caminos. Y Lucero tenía una capacidad tremenda. Es más, la sigue teniendo. Lo que pasa es que ahora ya sabemos que Lucero no existe más. Ahora es reconocido como Lucifer. Pero si usted va a la Biblia, en realidad tampoco figura como Lucifer, sino que figura como la serpiente, el diablo, Satanás y el dragón. Porque en realidad Lucero, desde el momento que peca, desaparece, porque lo que manifiesta Lucero es la maldad de Dios. Entonces Dios a su maldad la identifica con la serpiente, con el diablo, con Satanás y con el dragón. Pero en el comienzo, Lucero era perfecto en todos sus caminos. Perfecto, o sea, Lucero tenía una gran capacidad en meditar profundamente en la relación que tenía con Dios, cosa que no hizo Adán y por eso perdió su comunión con Dios. No meditaba en lo que Dios le mandaba hacer, ni tampoco en lo que Dios le decía. Eso también ya lo vimos. Pero Lucero no, Lucero era extraordinario en la devoción que le ponía a la meditación de la palabra y eso lo fue haciendo prosperar en el cielo hasta llegar a lugares de privilegio, porque acá nos dice que llegó a estar en el monte santo de Dios, o sea que era un ángel predilecto, escogido por Dios para manifestar su gloria a través de él. Lo otro que venimos hablando acá que es muy importante entender para darle una buena comprensión a las escrituras, es que toda la Biblia está hablando de cuatro gobiernos. Por eso están los cuatro seres vivientes. Esos cuatro seres vivientes manifiestan cada uno a una parte del gobierno de Dios. El gobierno religioso, el gobierno militar, el gobierno físico-financiero y el gobierno político. Ahora, cuando nosotros vamos a lo que dice la Escritura y a los ángeles que son nombrados en la Biblia, usted se va a dar cuenta que no por casualidad hay un conocimiento muy claro realmente de tres ángeles. Tenemos al ángel Gabriel, que nosotros sabemos muy bien que el Señor lo usaba como su principal mensajero, y es el que yo entiendo que le da la revelación del Apocalipsis a Juan para que después las transmita a las iglesias. Entonces, el ángel Gabriel, en cierta manera, está representando el gobierno religioso de Dios, lo que está relacionado con la palabra. Después tenemos al ángel Miguel, que cuando uno va a las escrituras ve que está totalmente relacionado con el gobierno militar. Cada vez que uno va a las escrituras y ve que hay una lucha angelical, el que aparece ahí en escena es el ángel Gabriel. Cuando vino el ángel Gabriel para pelear con el con el principado de Persia, para que la oración de Daniel recibiera su respuesta. Ahora, en el gobierno financiero y en el corporal, el que digamos que glorificaba a Dios, el que más se dejaba ver la manifestación poderosa de la creación de Dios, y lo tenía Lucero. Lucero era el encargado de las finanzas, estaba encargado de manejar todos los negocios del cielo. Todas las comercializaciones con los ángeles estaban bajo la disposición de Lucero. Y aparte vemos en las escrituras que el Señor lo reconoce como prácticamente el ángel más hermoso que había creado. Digamos que la majestuosidad de su obra. Ahí estaba Lucero representando al gobierno relacionado con lo financiero y con lo corporal. Y después está el otro gobierno, que es el político, en el cual el líder era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el gobierno político, manejaba el gobierno religioso, en el cual el líder era Gabriel, el gobierno militar, el cual el líder era Miguel, y el gobierno financiero y corporal, cual el líder principal era Lucero.
Entonces, Lucero manejaba todas las finanzas del cielo. Lucero era el que negociaba con los ángeles. Nosotros tenemos que saber, por eso dice la Biblia, que como se hace en el cielo, se haga en la tierra, porque en el cielo se comercializa y en ese momento los que estaban comercializando con Lucero eran los ángeles. Entonces, acá es cuando dice la palabra, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. ¿A causa de qué? A causa de las negociaciones que Lucero estaba haciendo con los ángeles. De ahí Lucero, engañando a los ángeles, quiso apoderarse del dinero de Dios, empezar a quedarse con las riquezas de Dios. Entonces Lucero al principio lo hacía todo correctamente, por eso el Señor lo puso en ese lugar con el control de las finanzas. Pero vuelvo a repetir, cuando Lucero se vio tan majestuoso, tan hermoso, tan sabio, porque meditaba, iba creciendo en el conocimiento, y cuando uno medita, ¿qué hace? Se vuelve cada día más parecido a Dios. Entonces eso lo llevó a autoengañarse, a creerse que podía ser como Dios. Entonces, para ser como Dios necesita riquezas. Entonces empezó a hacer negocios corruptos, o mejor dicho, le ofreció a los ángeles hacer negocios corruptos, y algunos ángeles accedieron a la corrupción y otros no. Por eso una tercera parte de los ángeles fueron corrompidos por estas negociaciones que hacía Lucero en el cielo. Entonces dice la palabra, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y que pecaste, te corrompiste, degeneraste la esencia buena de Dios, todo eso bueno, todo eso perfecto, todo eso maravilloso que tenías adentro, se convirtió en lo inverso, en lo malo, en lo perverso, en lo engañador, en lo astuto. Entonces, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Entonces en ese momento el Señor lo echa y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. Escuche, se enalteció tu corazón. Y acá es donde yo digo que los pastores tenemos que tener cuidado, porque nosotros vemos que muchos pastores comienzan pero bien, buscando a Dios, consultándole a Dios todo lo que tienen que hacer, especialmente cómo invertir las finanzas, porque es una responsabilidad tremenda para un pastor manejar bien los bienes del Señor. O sea, somos mayordomos del Señor. Entonces muchos pastores comienzan realmente siendo siervos fieles, mayordomos fieles, pero después el conocimiento, el respaldo de Dios a ese ministerio que lo buscó tanto para conocerlo, lo empieza a elevar, empiezan las tentaciones económicas, y después ya pierden el control y ya se olvidan de consultarle a Dios qué tienen que hacer con esas finanzas, y se terminan degenerando de una forma tremenda. Pero pastores que en su comienzo empezaron bien, como era Lucero, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que cayó en ti maldad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el Señor nos empieza a elevar por el precio mismo que nosotros pagamos, porque nosotros cedimos el libre albedrío justamente para hacer lo correcto, buscar a Dios, meditar día y noche en su palabra, como nos manda en el libro de Josué. Pero ese crecimiento, así como es algo fascinante, porque imagínese que lo empiecen a identificar a usted con el mismo Dios, como pasaba con Jesucristo, me viste a mí, lo viste al Padre, pero eso necesita volverse cada día más dependiente de Dios, más sumiso a Dios. Por eso, el que realmente tiene un conocimiento claro de que Dios es uno, cuanto más crece, más niño se hace. Por eso le dice un día a los discípulos que si no se vuelven como niños, no entrarán al reino de los cielos. Hay que tener cuidado. El conocimiento nos tiene que hacer más niños, más dependientes, consultarle todo a Dios de qué manera debemos proceder, de qué manera debemos hablar. Entonces vemos que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti.
Esto es importante. El Señor arroja a Lucero a la tierra para que los reyes miren en ti. Porque ¿quién más que los reyes corren peligro de entrar en este degeneramiento y pensar que realmente que todo lo que tienen le pertenece a ellos y olvidándose de que todo le pertenece a Dios? Entonces el Señor arroja a Lucero a la tierra. Nosotros sabemos que este mundo le pertenece en este momento, mejor dicho, cuando vino Jesucristo lo recuperó. Si le pertenece en este momento al diablo es porque nosotros no hemos hecho lo correcto, porque el Jesucristo ya lo venció en todo para que nosotros lo recuperemos. Pero la Biblia dice que este mundo le pertenece al diablo. El reino del diablo está en este mundo. Entonces, los reyes de la tierra, escúcheme bien, los reyes de la tierra deberían ser los que más deberían escudriñar la palabra de Dios para entender realmente por qué llegaron, por qué están en este mundo y por qué llegaron a tener ese cargo y qué tienen que hacer con todo lo que está debajo de su dominio. Entonces, justamente, así como yo, escudriñando las escrituras, me estoy dando cuenta de lo que le pasó a Lucero y por qué está mandando a Lucero a la tierra para que los reyes vean lo que pasó con él, y también toda persona que realmente está inquieto en conocer la voluntad de Dios, y el Señor se lo va a revelar. Entonces, que haya mandado a Lucero a la tierra es en favor y en misericordia por los reyes que están gobernando ahora este mundo, para que no caigan, repito, en los engaños de Lucero y creerse poseedores de lo que tienen, olvidando que todo le pertenece a Dios. Entonces, en el 28:18 sigue diciendo, con la multitud de tus maldades, con la multitud de tus maldades. ¿Por qué? Porque Lucero negoció con todos los ángeles. Él negociaba con todos los ángeles. Y nosotros sabemos que la Biblia habla que los ángeles son millares de millares. Y Lucero tenía que negociar con todos. Era el que manejaba, le vuelvo a repetir, la finanza total de todo comercio con los ángeles. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Es importante entender esto porque todos los ángeles estaban comercializando con Lucero, pero no todos los ángeles aceptaron corromperse. Ya sabemos que la parte que se corrompió es una tercera parte, pero hay dos terceras partes que realmente siguieron favoreciendo a Dios, le fueron fieles, aunque también fueron tentados por Lucero para ser corrompidos y que lo siguieran a él. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, acá está hablando de comercio, profanaste tu santuario. ¿Qué significa el santuario? El corazón, en el lugar que habita Dios. Ese santuario, Lucero lo profanó por corromperse de esta manera y entrar a hacer estas negociaciones. Yo pues saqué fuego de ti, en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ahora dice a los ojos de todos los que te miran, porque claro, los reyes son los que más riesgo corren en el momento de tener tantas riquezas y creerse, porque ¿qué pasa? Los reyes llegan a un extremo, los reyes a veces llegan a un extremo que después quieren que lo adoren, después quieren que lo adoren, ¿no? Por esa majestuosidad, lo hemos visto varias veces en la Biblia, tenemos al faraón que quería ser adorado como Dios y los emperadores romanos que se querían hacer ya pasar por dioses y que la gente lo adoren. Pero ¿qué pasa? Esto, esto de que todas las riquezas le pertenecen a Dios, no solamente es para los reyes, también es para usted y para mí. Por eso le digo, si usted no tiene revelado el primer mandamiento de todo y entiende que todo le pertenece a Dios, entonces usted va a empezar a usar los bienes como a usted le parece. Y escúcheme bien, porque le puedo asegurar que la mayoría de los creyentes que están en pobreza, y eso lo vamos a seguir viendo en el mensaje, es porque realmente se creen que son los dueños de su dinero y se olvidaron completamente que hasta el último centavo le pertenece a Dios. Y así como vamos a tener que dar cuenta a Dios por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, vamos a tener que darle cuenta a Dios por cada centavo que invertimos, de qué manera fue que lo utilizamos, si fue en favor de su reino o fue en favor del reino del diablo. Entonces, seguimos con esto, vaya prestándome atención. Entonces dice Mateo 4:8, Mateo 4:8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto.
a un monte muy alto. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo Satanás? Lo llevó al Señor a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y se los ofreció. A ver, si me entienden. Cuando está ofreciendo todos los reinos de la tierra, está ofreciendo a todos esos reyes que realmente se creen que son dueños de sus posesiones. Pero en realidad acá está siendo revelado que todos esos reyes no saben que están sirviendo al diablo. Piensan que tienen su independencia, piensan que tienen su imperio, su gobierno. Pero en realidad, todos ellos están bajo el dominio del diablo, le pertenecen al diablo. ¿Mm? Entiendan, por favor, porque esto es importante, porque dentro de todos esos reyes también está su vida. ¿Mm? Están todos los seres del mundo metidos acá. Es lógico que cuando el diablo le muestra a Jesucristo todos los reinos de la tierra, Jesucristo no había venido todavía, no había deshecho las obras del diablo. Entonces no estaba la posibilidad de que hubiera un rey, un líder que gobierne un país que realmente sea temeroso de Dios, crea que todo le pertenece a Dios y haga las cosas correctamente. Lo más parecido a esto que yo puedo ver hoy con mis ojos es el presidente Bukele. Allá si lo hace de corazón o no, ya sabrá Dios y tendrá que dar cuentas en el cielo. Pero si usted ve a Bukele en todo lo que está haciendo en este momento, gracias a Dios, lo hago por Dios, gracias a Dios, entonces podríamos decir que Bukele, si realmente lo está haciendo con sinceridad y de corazón, sería uno de los que no están bajo el gobierno del diablo. Y Bukele es el que está revelando justamente, después de haber participado en la ONU, que ya está viendo que el mover del anticristo para marcar a la gente, y ya está el movimiento, por algo que dijo un británico, un británico. Entonces, hermanos, tenemos que despertar, tenemos que despertar. Pero claro, cuando vino Jesucristo, él ya sabe que todo esto que tiene el diablo se lo robó a Adán por causa del pecado, porque Adán era el dueño de todo, y Jesucristo sabía que ahora, siendo la luz, habiéndose convertido en el Hijo de Dios, en el Hijo amado, en el cual el Padre tenía complacencia, él venía totalmente preparado para recuperar todo lo que Adán perdió. Entonces Jesucristo le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Y hermanos, acá otra, por eso yo le decía el otro día, qué tan importante es entender esto de los cuatro gobiernos, que la serpiente representa al gobierno religioso, que el diablo representa al gobierno militar y que Satanás representa al gobierno financiero y corporal, porque acá vemos que Jesucristo tiene muy claro en qué momento tiene que poner cada palabra. Y esto es muy importante, aunque a usted le parezca mentira, porque cuanto usted más preciso es en el conocimiento y saber en qué momento tiene que nombrar a la serpiente, en qué momento tiene que nombrar al diablo o en qué momento tiene que nombrar a Satanás, el enemigo se pone más nervioso, ¿me entiende? Porque usted se está volviendo cada vez más inteligente, más sabio y más efectivo y más difícil de ser engañado. Porque ¿qué dice la Biblia? Y el diablo que engañaba al mundo entero. El diablo que el diablo es el que te gana las batallas militares. Entonces, cuando vos fuiste engañado es porque el diablo te venció en el gobierno militar y estás bajo su supervisación. Entonces, y el diablo dice allá Apocalipsis que engañaba al mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene para decir a mí el diablo no me va a engañar? ¿Qué conocimiento, qué profundidad, qué relación tiene con Dios para que usted sepa, tenga el convencimiento adentro de usted de que el Señor Jesucristo lo va a respaldar para que usted no sea engañado? Entonces, en la parábola, escúcheme bien, en la parábola del mayordomo infiel, en la parábola del mayordomo infiel, por eso le vuelvo a repetir, el reino económico, el reino financiero, está representado por Lucas. Mateo representa el gobierno religioso, Marcos representa el gobierno militar y Lucas representa el gobierno financiero. Prácticamente todas las cosas que están relacionadas con dinero, usted las va a encontrar en el libro de Lucas. Entonces, en el libro de Lucas encontramos la parábola del mayordomo infiel.
mayordomo infiel, la cual nos enseña el mismo Señor Jesucristo para que nosotros entendamos con profundidad qué fue lo que pasó en el cielo con Lucero, por qué fue destronado, cómo engañó una tercera parte de los ángeles y cómo nosotros los seres humanos no podemos caer en el mismo engaño que tuvo con ellos. Espero estar siendo claro en esta noche, hermano. Mire, dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿A quién representa el hombre rico? A Dios. ¿A quién representa el mayordomo? A Lucero cuando estaba en el cielo. Lo vuelvo a repetir. Y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo de ti, acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Escuche bien, porque vuelvo a repetir, así como hubieron ángeles que realmente aceptaron los engaños de Lucero y entraron en la corrupción, de las contrataciones, hubieron dos terceras partes de los ángeles que se negaron a ser engañados, confundidos y perder la relación con Dios. Ahora, acá está diciendo que justamente algunos de esos ángeles de las dos terceras partes que no negociaron con Lucero fueron y se presentaron delante de Dios diciéndole lo que realmente estaba haciendo, de qué manera estaba engañando, estaba estafando, ¿eh? ¿Para qué? Para quedarse con las posesiones de Dios. Entonces, acá vamos a que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque Dios, a través de la economía, él está mirando de qué manera nosotros procedemos. Por eso, hermano, te vuelvo a repetir, es muy probable que todo ese padecer que estás teniendo económico es porque nunca entendiste el primer mandamiento de todos, nunca comprendiste que todo le pertenece a Dios y hasta el día de hoy, aunque tengas 20, 25, 30 años dentro de la iglesia, hiciste con la finanza lo que tú quisiste. Y estás en un problema muy grave. Por eso siempre digo, trato de traer palabras que nos ayuden a entender la voluntad de Dios y poder arrepentirnos para restablecer la relación con Dios y seguir adelante. Y más en este tiempo tenemos que tener conocimiento de todo lo que va a pasar porque justamente lo que se está moviendo hoy en el mundo es todo por un mover financiero, es todo por entregarle todos los bienes al diablo para que tome el control de la humanidad y el que quiera seguir viviendo en este mundo se deje poner la marca porque si no va a tener que morir. Entonces es muy importante tener revelaciones de todos estos temas, especialmente de lo que representa la economía, para no caer en los engaños y prever para que Dios me sustente, porque Dios a los fieles lo va a sustentar. No he visto un justo desamparado, y que mendigue pan. Entonces, cuando nosotros estamos en una situación crítica de ya no poder cumplir con lo básico, estamos en una situación grave y por eso yo decía el otro día que teniendo un Dios tan poderoso que quiere vivir con nosotros y manejar todo nuestro cuerpo y hacernos poseedor de todo, andamos ahí luchando para pagar una factura de la luz. Algo no anda mal. Hay tiempos sí de prueba, no podemos evitar los tiempos de prueba, el Señor y más en la parte económica. El Señor nos tiene que probar en todo y yo quiero que me prueben todo. Pues yo siempre digo, yo quiero ser como David, Señor, pruébame y ve en mí si hay algún inicio de iniquidad, algo que no corresponde, porque yo me quiero arrepentir ahora. Entonces, quizás este mensaje te pueda ayudar a que tenés que entender, que tenés que decirle, bueno, Señor, a ver, ¿por dónde viene mi problema en la parte económica? ¿Por qué no puedo prosperar si realmente yo estoy haciendo las cosas correctas delante de ti? O quizás te das cuenta que realmente estás entendiendo a través de este mensaje que nunca entendiste que todo el dinero le pertenece a Dios, te quisiste creer que eras el dueño y ahí el diablo te engañó. Ahí el diablo te engañó y estás en un problema grave. Pero vuelvo a repetir, Dios, con todo lo que nosotros hacemos, con las finanzas y con todo lo que tenemos, y Dios está probando nuestros corazones. Y acá Dios estaba también viendo de qué manera estaban procediendo estos ángeles. Dios estaba viendo en este momento cómo estaban procediendo los ángeles. Ahora Dios ya sabía que todo esto iba a pasar. Por eso le digo, todo encaja y ustedes tienen que ir, si quieren ir avanzando humildemente, les vuelvo a repetir, sabiendo que el libro de Apocalipsis era tan importante y que realmente los cristianos últimamente no tienen la responsabilidad o el discernimiento de la importancia de meditar,
me tomé el trabajo de pasar muchísimo tiempo con Dios. Primero para bendecir mi vida, porque yo quiero ser un bienaventurado, y Jesucristo me dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Pero también en cierta medida para ayudar a esos pastores, como lo hizo José en un momento, sabiamente llenó los graneros con el trigo. ¿Para qué? Para que cuando haya escasez él tuviera para abastecer a los demás. Entonces, por eso también me tomé el trabajo de, ¿se acuerdan que yo les dije que había versículos que me habían revolucionado? Como sobre todos tus bienes lo pondrá. Aquel siervo fiel que avise a tiempo las cosas que van a venir, sobre todos sus bienes lo pondrá. Entonces, ¿qué pasa? Acá vamos a lo que estaba hablando en el mensaje pasado. Dios ya sabía que iba a pasar esto. Dios ya sabía que Lucero lo iba a traicionar. Dios ya sabía que Adán iba a hacer lo mismo. Y como dice la Biblia, el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dios ya lo sabía. Y por eso es que cuando hizo los cielos y la tierra, lo tuvo que hacer con las dos esencias. Lo tuvo que hacer con las dos esencias. Porque Dios, siendo luz, siendo un Dios de amor, siendo un Dios de misericordia, siendo un Dios santo, perfecto, bueno, totalmente puro, no podía hacer un abismo, no podía hacer un infierno. Entonces, el Señor hizo los cielos y la tierra y por eso estaba desordenado y vacío. Lo desordenado representa el pecado, lo vacío representa la muerte, que fue justamente las cosas que vino a vencer Jesús, el pecado y la muerte. Pero el Señor no le quedó otra, porque ¿qué pasa? Dios tomó la decisión de manifestarle su amor a las criaturas que iba a darle vida. Lo que pasa que aún sabiendo lo que iba a pasar con Lucero, y no iba a llevar para atrás su plan, él quería manifestar su amor. Por eso dice, hasta que se halló en ti maldad, que no le echemos la culpa a Dios de lo que hizo Lucifer, tiene que ver con Dios. No, esto es por el libre albedrío que él tenía, hasta que se halló en ti maldad, hasta que usaste tu libre albedrío para hacer lo malo. Entonces Dios se anticipó, como siempre, por eso el Señor siempre nos alerta de las cosas que van a pasar, lo que pasa que a veces hacemos oídos sordos, como le dijo a Adán, si comés del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ciertamente morirás. Y porque Dios ya vio que la serpiente lo iba a tentar a Adán, el Señor se anticipó, como le dijo a Pedro, Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, o como va para adelante también va para atrás, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces el Señor constantemente nos está avisando y probablemente con este mensaje el Señor le está avisando a alguien que preste atención porque seguramente está usando los bienes como Él quiere y si seguís usando los bienes como tú querés vas a terminar en el lago de fuego con el diablo. Entonces, por eso el Señor empezó haciendo su creación con las dos esencias, y ahí dice que hizo el abismo, y ya las tinieblas y el diablo no estaba creado, ya se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, aunque todo lo que estaba pasando, el Espíritu de Dios seguía teniendo el control. Entonces, después que el Señor hizo el abismo, ya tenía lugar para mandar a Lucero, al diablo, ya tenía preparado ese lugar, hecho con la esencia del mal, pero con un buen propósito, porque si el Señor no manda al diablo, a sus ángeles y a los seguidores a ese lugar, y nunca más vamos a volver con amor, a vivir con amor, con paz, con misericordia, nunca más vamos a estar en armonía. Entonces era un mal necesario. Yo siempre digo, Jehová usaba el mal para hacer un bien. El diablo es al revés, el diablo usa un bien para hacer un mal. Así que hay que entender bien quién es Jehová. Jehová es Dios manifestado en otra manera, pero aún actuando como Jehová, él usaba el mal, la esencia mala que había en él, para hacer un bien. Y entonces el Señor creó los cielos y la tierra con esa esencia del mal para poder hacer el lago de fuego a donde después iba a mandar al diablo. Entonces el Señor ya sabía todo esto, ya estaba preparado. Entonces el tema es que pocos piensan en esto, Pocos piensan en que realmente todos los recursos económicos que nosotros tenemos le pertenecen a Dios. Mateo 25:41. Mateo 25:41. ¿Qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. A ver si me va entendiendo, porque el Señor hizo al comienzo todo con las dos esencias. Sabía lo que iba a pasar,
sabía que era el diablo, porque el diablo es el que nos gana las batallas. O cuando vos estás perdiendo, cuando estás perdiendo espiritualmente, es porque el diablo está prevaleciendo sobre ti, porque el diablo es el que batalla las peleas espirituales de parte del reino de las tinieblas. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. ¿A quién se refiere con estos malditos? Y a todos los seres humanos que no le dieron prioridad a las cosas de Dios, que no usaron la economía para satisfacer las cosas necesarias que Dios precisa para que su reino avance. ¿Mm? ¿Esto con qué está relacionado? Con que tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me abrigaste, en la cárcel y desnudo y no viniste a mí. Está hablando espiritualmente, pero lo que está diciendo el Señor es que nosotros egoístamente no hemos usado los bienes de Dios para poder evangelizar a la gente, para poder evangelizar a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que pagaste una entrada de un estadio a un amigo porque sabía que lo tenías que evangelizar? Por eso más adelante dice que los hijos de las tinieblas son más sabios que los hijos de la luz, porque ellos saben usar el dinero, para hacer a la gente más pecadora, para hacer a la gente más drogadicta, para hacer a la gente más prostituta. Pero nosotros no somos inteligentes para hacer a la gente más seguidora de Jesucristo, invirtiendo dinero para ganarle el corazón, para ganarle el corazón y así que lo abran para que les pueda entrar el Evangelio. ¿Mm? Y nosotros sabemos muy bien que sería bueno hacer un mensaje acerca de los regalos, como Jacob, siendo sabio, le mandó un regalo a Esaú para que cuando se acercara a él, ya con los regalos, apaciguarlo, apaciguarlo. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para quién, para el diablo y sus ángeles, para el diablo y sus ángeles. Y está directamente relacionado con la economía. Y acá también lo va a decir el apóstol Pablo. Acá también lo va a decir el apóstol Pablo. En primera de Timoteo 6:6 dice lo siguiente. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad, ¿eh? Acompañada de contentamiento. Acá está hablando Pablo de que nosotros tenemos que ser inteligentes, para que las ganancias económicas que no entran a nosotros por la bendición de Dios, acuérdese que todo lo que usted recibe debería estar fundamentado en una palabra de Dios, en algo que proviene de Dios. Si no, eso es un engaño del diablo, hermanos. Eso es un engaño del diablo. Todo lo que usted tiene que estar fundamentado en una palabra. Su matrimonio, sus hijos, su casa, su auto, su empresa, para que funcione correctamente, para que el diablo no se la reclame, usted lo tiene que haber hecho fundamentado en una palabra. Por eso sufre, porque todavía usted vino a Cristo, trajo muchas cosas del mundo, las quiere pasar al reino de la luz, pero no ha tenido actos de fe para que eso malo se le convierta en bueno, para como su vida traslada de las tinieblas a la luz, también trasladar todas esas cosas que el diablo le había dado en el mundo, y se vuelvan en cosas bendecidas. Tiene que pagar un precio, tiene que demostrarle de alguna manera a Dios, a través de alguna palabra, que usted tiene fe, para que eso se convierta ahora en cosas de luz. Entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hermanos, escuche bien, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y la gente, hermano, está desesperada por hacer bienes en este mundo. A mí me pone la piel de gallina, los pastores que ahora están dando seminarios especialmente para que los creyentes se hagan sumamente millonarios. Hermano, en este momento, hacer a los creyentes millonarios, hermano, escúcheme bien, usted crea lo que quiera creer, pero es mejor que el Señor lo haga retroceder en este momento económicamente y le vaya matando en su corazón ese deseo de tener bienes, para que le sea más fácil soportar cuando venga la persecución, a que a usted le digan que va a ser millonario y que haga esto y que el diablo se va a meter y le va a respaldar la lengua porque
porque fueron ignorantes en no tener conocimiento de la palabra de Dios. Como dije, el Señor mandó al diablo a la tierra para que los reyes y todos nosotros analicemos lo que le pasó al diablo por querer apoderarse de las cosas de Dios. Hermano, tenga cuidado, tenga cuidado. Quizás hoy lo que usted ve como un sufrimiento, porque está padeciendo por las cosas del reino, ¿eh? Está padeciendo porque usted quiere seguir cumpliendo con el reino y no le dan todavía para sustentar su casa. Hermano, usted puede pensar que eso capaz que es algo horrible, pero quizás es la mayor bendición que usted tiene, hermano, porque Dios valora justamente cuando usted le da cuando no tiene. Por eso el Señor paró la ofrenda cuando vino la viuda pobre con dos blancas y que dice que los ricos daban de lo que les sobraba. Entonces a veces lo que nosotros vemos como un padecimiento, un sufrimiento, es lo más maravilloso que Dios está permitiendo que nos pase para bendecir nuestras vidas. Pero claro, hay que tener, usted tiene que, no se puede autoengañar como el diablo y saber si está viviendo con un corazón sincero. Realmente usted puede decir con su boca, todo lo mío es de Dios, todo lo mío es de Dios. No me va a dar el tiempo para llegar al final del mensaje, pero quería hablar también acerca del diezmo. Hermanos, el que está preocupado si tiene o no que poner el diezmo, hermano, ese todavía no sabe nada de Dios, no conoce quién es Dios, quién es su Padre, que le pertenece toda cosa a Dios. ¿De qué diezmo me hablas? Si todo le pertenece a Dios, a ver si me entiende, todo le pertenece a Dios. A ver, escuche bien. Todos queremos ser como la iglesia primitiva. Todos queremos ser como la iglesia primitiva. Entonces, cuando analizamos qué podemos hacer como la iglesia primitiva, y todos pensamos, bueno, vamos a meditar más en la palabra, porque los apóstoles se dedicaban a meditar en la palabra y a la oración. Entonces, todos analizan primero, vamos a meditar más en la palabra, vamos a hacer más oración. Pero nadie dice, vamos a dar todo lo que tenemos porque entendimos que todo le pertenece a Dios. Mire, le voy a leer, me estoy anticipando, no me da el tiempo para todo, pero le tiro algunos acá, algunos detallecitos lindos para que usted medite. Mire lo que pasaba. En Hechos 4:32 dice lo siguiente, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. A ver si me escucha. A ver si entiende por qué esta iglesia estaba tan ungida, tan poderosa, ¿eh? Y la gente temblaba delante de los apóstoles. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. Hermanos, apóstoles de verdad, genuinos, a los cuales uno con total confianza podía darle todos sus bienes porque veían el proceder de Dios en el corazón de ellos y toda la iglesia tenía lo que necesitaba, ninguno le faltaba nada. Tremendos mayordomos fieles, tremendos mayordomos fieles. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Claro, hermano, tenemos un momento de corrupción tan grande que los apóstoles quieren tener más plata, para que tengan mansiones. Hermano, le explico una cosa, créamelo. El apóstol que le dice, usted tiene que tener una casa más grande, usted tiene que tener un auto más grande, usted tiene que tener un yate, usted tiene que tener un avión, usted tiene que irse de vacaciones al mejor lugar, porque eso de un hijo de Dios. Hermano, entienda que el pastor le dice eso porque eso quiere hacer él con la plata que el Señor le da. A ver si me entiende. Ellos quieren tener una casa más grande, ellos quieren tener un auto más grande. A ver. Entiendo que el pastor tiene que vivir bien, por supuesto, hermano. Al pastor lo tiene que tener bien, porque si el pastor tiene que estar preocupado para llevar la comida a la casa, ¿y de dónde va a sacar fuerza para meditar en la palabra, para darle a usted una palabra de fe? Entonces, lo primero que se debe hacer en una iglesia es tener bien al pastor, para que el pastor no tenga esas preocupaciones. Pero el pastor tiene que saber cuál es su límite, hasta dónde quedarse con dinero y hasta dónde lo tiene que repartir. Dice, acá vamos a seguir en lo que le estaba diciendo de Timoteo, de Timoteo. Ah, y bueno, y ustedes saben que justamente
¿Qué pasó con esta iglesia tan gloriosa? ¿Mm? ¿Usted sabe lo que pasó con esta iglesia gloriosa? Murió Ananías y Zafira. ¿Por qué? Y quisieron engañar al Espíritu Santo, quisieron engañar a Dios. A ver, ¿usted se imagina que el Señor haya logrado tener una iglesia de esa magnitud? Que todos sean de un solo corazón, de una sola alma, de un solo pensamiento, que todos unan y entreguen su dinero para que sea repartido justamente a cada uno, y que vengan estos dos que escucharon la voz del diablo a querer burlarse del Señor, hermano, morían en el instante, morían en el instante. Vuelvo a repetir, hoy no muere la gente, porque la gente está totalmente degenerada. Entonces el Señor para matar tiene que matar, ¿me entiende? En multitudes. Entonces el Señor está aplicando una misericordia extrema en este momento sobre la iglesia. Porque si el Señor matara en este momento, tiene que hacer una masacre. Entonces, pero en este caso eran dos que quisieron corromper, influenciados por el diablo, esa armonía maravillosa, esa manifestación de amor que había en esa iglesia del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, prestemos muchísima atención. Entonces seguimos con lo que dice Pablo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Hermano, esto también está hablando de la misericordia de Dios. Que el Señor te diga que no traes nada y que no te llevas nada, es para que tú entiendas, ¿y qué estoy haciendo en este mundo? Porque si dijera, estoy padeciendo en este mundo, estoy trabajando porque me puedo llevar las cosas para el reino eterno. Pero el Señor le está diciendo, todo eso queda acá. ¿Para qué? Para que entiendas que no se trata de las riquezas que hiciste en la tierra. Se trata de las riquezas que hiciste en el cielo. ¿Qué dice el Señor? No hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones y que roban, hurtan y matan. Entonces, hermano, entienda bien, el dinero hay que usarlo en las cosas que son para el beneficio de la iglesia, porque eso sí, después se recibe en el cielo. Pero si no hay un fundamento bíblico, un fundamento de palabra, un fundamento relacionado con el reino de Dios, esas riquezas son de acá de la tierra, y van a quedar acá, y usted fue engañado por el diablo. ¿Me entiende? Usted fue engañado por el diablo. ¿Mm? Esto de que no traemos nada y no nos llevamos nada es para que entendamos, profundicemos de que todo se trata de Dios y que todo le pertenece a Dios y que en este momento estamos en un momento de prueba. ¿Qué vamos a hacer nosotros con los bienes que Dios nos permite tener? ¿Glorificarlo a Él o qué? ¿O entregárselos al diablo y hacer que el diablo se convierta en nuestro Dios? Entonces dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Mm? Esto lo está recomendando ¿quién? Un apóstol. Un apóstol. Así que teniendo sustento y abrigo, o sea, tengamos lo necesario, ¿para qué? Para que no quedamos engañados. Cuanto más uno tiene y más corre riesgo de ser engañado, hermano. Hay un problema, hay un proverbio maravilloso también acá. Hay un proverbio maravilloso, alguien totalmente sabio, inteligente, que dice así, escuche, proverbio, este proverbio está en 38. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue, no sea que me des demasiado y me empiece a olvidar de ti y me olvide que tengo que hacer las cosas que a ti te agradan y lo que está fundamentado en tu reino y empiece a vivir como a mí me parece, y de esa manera ya le estoy dando lugar al diablo en mi vida para que me maneje y me gobierne. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. O que siendo pobre, hurte, entre en las contrataciones del diablo, empiece los negociados, las estafas, y creyendo que sirvo a Dios, ya estoy en el otro reino sirviendo al diablo. Ojalá que este mensaje le sea de bendición, hermano, sinceramente, y esto porque justamente estamos terminando un ciclo, estamos terminando un año, vamos a comenzar otro año. Eh, Cada año que comenzamos es el tiempo menos que queda para estar delante de la presencia del Señor, y el que conoce las Escrituras sabe que falta poco. Entonces es fundamental que pongamos nuestra vida en armonía con el Señor, que dimensionemos a lo que Él necesita para glorificarlo en este tiempo tan difícil que viene, principalmente con las riquezas. Entonces, dice,
Porque, sigo con lo de Pablo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron trapasados de muchos dolores. Más claro, hay que echarle agua. Hermanos, y escúcheme bien, no estamos hablando solamente de las riquezas financieras, monetarias. Estamos hablando de todas las riquezas que nos ha dado Dios. Estoy hablando de su mujer, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de su casa, estoy hablando de su auto. Usted no se puede apoderar porque desde el momento que se apoderó, el diablo ya se lo robó al Señor de su reino y usted fue el partícipe para que le robe. ¿Mm? ¿Recuerdan cuando Jesucristo desapareció 3 días de la presencia de sus padres? En realidad había así, en realidad él había quedado en Jerusalén en el templo. María y José después de 1 día y medio se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos y volvieron al templo después de 3 días. ¿Sabe cuál era el problema de María? Y se había adueñado del Señor Jesús. ¿Mm? ¿Cómo nos pudiste hacer esto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Yo no te pertenezco a ti, yo le pertenezco a mi Padre. ¿No sabés que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, hermano, cuidado con adueñarse de la vida de su hijo. ¿Cuántos hijos fueron arruinados en su relación ministerial con Dios por causa de sus padres? Porque hay muchos jovencitos que desde chico ya quieren servir a Dios y se enamoran tanto de Dios que quieren pasar día y noche dentro del templo ayudando al pastor a hacer las cosas del reino. Y sin embargo, los padres le hacen cualquier lío, pero vos sos menor, que me tenés que obedecer, que tenés que venir a mi casa. Ay, hermano, qué problema grave, qué problema grave. ¿No sabés que tu hijo tiene que estar en los negocios de su padre? Hermano, esto es tan grave, tan grave, tan grave. Cometemos tanta locura. No creemos dueños de algo, ¿eh? Escudriñá las escrituras, porque en ellas tú crees que tenés la vida eterna y ellas hablan de mí. Tú no existes, yo no existo. Entienda, por favor, si usted quiere ser bendecido. Entonces, miren, hermanos, miren acá, acá está la estafa, acá está la estafa. Escuche bien. Lucas 16:5, sigue acá el Señor está revelando qué fue lo que pasó en el cielo. Dice: y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Mire qué astuto el diablo, ¿eh? ¿Cuánto le debes a mi amo? Es mi amo también, ¿eh? No solamente es tu amo, sino que también es mi amo. Yo estoy sujeto a él, yo le obedezco en todo. Miren la sagacidad, la astucia para engañar que tuvo el diablo, por algo el Señor después lo alaba, ¿eh? Y los ángeles, una tercera parte de los ángeles cayeron en el engaño. Y llamando a cada uno de los deudores, dijo a su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Qué engaño magistral, hermanos. Qué engaño magistral. ¿En qué consiste en el engaño? En que piensan que aún cuando están estafando al amo, a Dios, igual van a seguir bajo su gobierno. Ese es el engaño que le hace. Ah, no, 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 no se hagan problemas, pongan acá, cambien, hagan la tramoya, igual ustedes van a seguir bajo su gobierno. Mentira, ese fue el engaño del diablo. Ahora, ¿quién se iba haciendo parte, de todo lo que estos hacían para engañar a Dios? Y el diablo. Y el diablo, porque lo que no le pertenece a Dios, le pertenece al diablo, porque hay solamente dos programadores, Ananías y Zafira, Ananías y Zafira. ¿En cuánto vendiste la casa? En tanto, y mentira, le mintió. ¿Y por qué quisiste engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué Satanás? Porque está relacionado con la parte económica. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte, ¿para quién la quería? Para servir al diablo, para servir a Satanás. A ver si me entiende. Lo que no le dio a Dios era porque se lo quería dar a Satanás.
Él no lo sabe, pero justamente es lo que está pasando. Y esto pasa con la gente, que sabe que tiene que cumplir con el ministerio, con sus responsabilidades financieras, que dice la Biblia. Y entonces cuando llega el momento de poner la plata, empieza el diablo. Pero este mes tenés mucho gasto, mirá la factura que te vino de luz, mirá que tenés que pagar el colegio de tus hijos, mirá que cambiaste el auto. Y bueno, no, y quizás no le das a Dios lo que tenés que poner. Algunos directamente no le dan nada. ¿Sabés qué pasó, hermano? Ya te pasaste al otro reino. Y esto es lo que hace el diablo, haciendo creer que estás en el reino de Dios. Y vos ya estás en el reino del diablo. Sos un servidor del diablo, hermano. Créame lo que le estoy diciendo, porque su alma se puede perder. Su alma se puede perder. Ananías y Zafira murieron ahí instantáneamente. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia estaba en la gloria, en la plenitud de Dios. Pero aún cuando nosotros no estemos en la plenitud de Dios, el engaño del diablo para confundirlo a usted y hacerle darle menos a Dios porque usted piensa que usted va a vivir con esa plata la está viviendo el diablo. Usted no existe. Usted no existe. O sirve a Dios o sirve al diablo. Entonces dice, escuche, 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Cuál era la particularidad del diablo? La meditación, hermanos, la meditación. Entonces, cuando estaba en el lado bueno, supo meditar para llegar a estar en el monte de Dios, sirviendo a Dios con las finanzas. Aún ahora estando en el reino de la maldad, el hombre, el lucero, este ángel degenerado, ¿me entendés? Sigue meditando en las cosas de la esencia mala de Dios para hacer maldades. Al extremo que a Dios ya lo sorprendió qué capacidad que tenía para meditar en sus cosas malas y lo alabó. Dios lo alabó, dijo, ¿y qué dice el Señor? Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Y qué dice? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Hermano, los hijos de este mundo saben cómo utilizar la economía para hacer a la gente más mala. Compran droga y le dan droga, ¿me entiende? Compran whisky y le dan whisky para que se emborrache. Hermano, y nosotros no somos sagaces como ellos. Nosotros para gastar un peso para bendecir a alguien, para invitarlos, como le vuelvo a repetir, al estadio, o hacer una comida en su casa, pagar una buena comida para traer a uno que no conoce a Cristo y predicarle el Evangelio. Y hermano, usted, no existe eso en la vida de los creyentes, hermano. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Tremendo lo vuelvo a repetir, es Dios alabando al diablo con lo que hizo. Con lo que hizo, lo lavó, qué capacidad. Le arrastró una tercera parte de los ángeles, hermano. Le arrastró una tercera parte de los ángeles. Bueno, y a la humanidad toda. Por eso necesitamos a Jesucristo, la luz plena, ¿para qué? Y para poder vencer los engaños del diablo, porque justamente Jesucristo deshizo todas las obras del diablo. Entonces nosotros podemos ser libres de todos los engaños económicos que Satanás nos haga ahora, pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál fue su sagacidad? Hacerte creer que lo de él es tuyo. Hacerte creer que lo de él es tuyo. No, no, no. Este auto te pertenece, esta casa te pertenece, este hijo es tuyo, esta mujer es tuya. Hacerte creer que lo que le pertenece a él es tuyo. Hacerte sentir señor cuando realmente eres un siervo. Eso es lo que logra el diablo. Hacerte sentir el dueño, quizás el rey, gobernás un país, cuando en realidad sos un siervo. Todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y ahí estaban todos los reyes del mundo y todos los que vivían en ese momento bajo el gobierno del diablo. Por eso Jesucristo vino a traer la luz. Hacerte creer que tú tomas tus propias decisiones cuando en realidad eres una marioneta. Eso es sagacidad del enemigo, hermanos. Esa es la sagacidad del enemigo. Hacerte creer a ti
que sos dueño cuando eres esclavo, cuando eres siervo. ¿Mm? Entonces, si tú no cumples con tus obligaciones con el Señor, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Y da para un tiempo más largo, pero voy a terminar con este versículo. Lucas 6:13. Lucas 6:13. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. A ver si entiende la profundidad de este versículo. Ninguno puede servir a dos señores. Hay dos señores, hay dos programadores y hay dos dueños. Pero ¿sabe una cosa? Todos los demás son siervos de uno o del otro. ¿Usted es siervo de uno o es siervo del otro? Yo soy siervo de uno o soy siervo del otro. Pero ninguno, ni usted, ni yo, tenemos nada. Tenemos nada. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a las riquezas. Entonces, hermanos, ¿cuál es la mayor bendición para entender todo esto? El primer mandamiento de todos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hay un solo Dios. Por causa de Lucero, aparece en el mundo la esencia del mal, la que Dios nunca quiso que nosotros conociéramos, y es el otro Dios con el cual el Señor acá está relacionando las finanzas. No podés servir a dos señores. A mí, que represento la esencia del bien y que todo me pertenece a mí, soy dueño absoluto de todo. O si no me lo das todo a mí, si no sos mi siervo, si no me atendés como al único creador, entonces te sujetaste a mi esencia del mal, representada por el diablo. Todo lo que tenés le pertenece a él, creyendo que es tuyo. Entonces cuando venga mi hijo, te va a decir, apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me abrigaste, estuve en la cárcel, enfermo y no viniste a mí. No usaste las riquezas con sagacidad, con lucidez. ¿Para qué? Para ganar las almas. Hermano, ojalá que este mensaje te haya bendecido. Por eso le digo, el primer mandamiento de todo me cambió la vida. Me dio una luz, me dio una claridad, una revelación tan profunda que me ayuda hoy a tratar de evitar que el diablo no me engañe, que no ser uno de esos que engaña a todo el mundo. Amén, hermano. Espero que te haya bendecido este mensaje. Voy a orar para que el Señor nos ayude, porque todavía necesito mucha más luz, necesito mucha más revelación. Me tengo que preparar más, porque no estamos peleando con un ángel, estamos peleando con un ángel que supo degenerar la esencia de Dios. Esta es una lucha de Dios con Dios. Por eso tuvo que venir Jesucristo, su Hijo, para decirnos qué le agrada y qué no le agrada al Padre. Y la parte de la economía es fundamental, para poder contentar el corazón de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta revelación divina. Espero que sea de bendición para tus hijos, Padre. Te pido misericordia, Señor, por todos aquellos que hasta el día de hoy no habían tenido este conocimiento, esta profundidad espiritual. Padre, y han usado los bienes como les ha parecido. Señor, se han creído los dueños de su esposa, de su esposo, de sus hijos, de su auto, de su casa. Todo bajo un engaño del diablo, Padre. Te pido que hoy traigas una revelación divina, traigas luz al corazón, nos des un entendimiento nuevo. Señor, queremos acomodar todo lo que está distorsionado a tu voluntad. Queremos entrar en tus coordenadas divinas, Padre. Queremos entrar en esa dimensión poderosa donde podemos glorificarte en la tierra con todos nuestros bienes, Padre, con toda nuestra vida.
Padre, en el nombre de Jesucristo, Padre, el que está entendiendo ahora, Padre, el que está arrepentido, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que lo consueles con esta palabra, que le des una nueva oportunidad, que lo restaures. Padre, que la sangre poderosa de Jesucristo lave su alma de todo el pecado, de toda la confusión y de todo el engaño del diablo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por si alguno también está enfermo, Señor, que ahora lo estés sanando en el nombre de Jesús. Muchos pueden estar enfermos en este momento porque te habían robado, Padre, se habían apoderado de tus bienes trasladándolos al diablo. Muchos pueden estar atormentados por demonios también por esta causa, porque Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, Padre. En el nombre de Jesús, perdona todo pecado de ellos. Perdona, Padre, todos mis pecados. Si estoy en alguna confusión, Padre, en relación a este tema, pido tu socorro, también tu amparo, tu fortaleza, tu luz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, gracias por esta noche. Gracias por este momento de coinonía con mis hermanos, Señor. Los despido en este momento. Que Dios los bendiga. Espíritu, alma y cuerpo sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches y Dios les bendiga. Amén, amén.